Hola a todos. Me presento, mi nombre es Cell, y este es mi primer Loquendo. Y el segundo video que subo a este canal que he creado hace un tiempo, pero que aún no había echado a andar. He pensado hacer diferentes cosas, disertar u opinar sobre distintos temas que me parezcan relevantes o atractivos. Y no sé por qué me dio el impulso de hablar de este en particular, que en cualquier caso siempre me ha llamado mucho la atención. He de decir que entiendo bien poco de la mecánica de cómo está YouTube ahora, y aprovecho para quejarme de que me parece bastante poco amigable y complicado en extremo. En fin, antes que nada quisiera aclarar que no soy un nacionalista vasco, abertzale, un racista, xenofóbico o fascista. Es más, ni siquiera soy vasco, y este video solo lo hago por el interés que me despierta el tema y en el deseo de exponer un punto de vista que por supuesto considero que es el correcto. También quiero dejar en claro que mi análisis no se basa en detallismos científicos, un excesivo rigorismo histórico u otro tipo de elementos de corte académico, y en virtud de lo cual más de algún real o pretendido intelectual intentará cuestionarme, ya que lo he elaborado apelando casi exclusivamente a un sentido común desprejuiciado y objetivo. Finalmente, aclarar que para esto tomo los datos que tengo más a la mano. Y que si bien en virtud de eso mismo, puedo ir alternando los ejes geográficos, entiendo eso no afecta sustancialmente la idea de fondo. Dicho esto, entro en materia. Como muchos de ustedes deben saber, los vascos tienen un origen desconocido y antiquísimo que como tal se pierde en la noche de los tiempos. Asimismo, su idioma, el euskera, no ha podido ser relacionado con ninguna lengua conocida, sea esta viva o muerta. Por mucho tiempo se sostuvo por parte de estudiosos de la raza vasca que su principal rasgo era la alta proporción del RH negativo de su sangre. Hoy en día esa incidencia es considerada un dato menor y no tan particular de los vascos en especial. Asimismo, los estudios genéticos modernos han llegado a la conclusión de que en realidad no se puede hablar de una raza vasca, dada la clara evidencia de la mezcla genética en lo que hoy se conoce como pueblo vasco. Mezcla que por lo demás, es una circunstancia común al resto de los habitantes de España y Francia. Dichos estudios revelarían que no existen diferencias importantes entre la composición genética de los vascos y sus vecinos más próximos. Es decir, el resto de los españoles y franceses contiguos. Incluso, y para supuestamente dejar de manifiesto la pretendida no peculiaridad de los vascos, se ha llegado a afirmar que existe un 99,9% de coincidencia genética entre un indio y un vasco. Entiendo que cifras de esa magnitud puedan mover a pensar que esto, en caso de ser cierto, importa algo menor. Pero si consideramos que la coincidencia genética entre el ser humano y el chimpancé llega hasta un 99%, entiendo que en ese eventual 0,1% podrían radicarse unas diferencias y peculiaridades de gran importancia y alcance. Desde el punto de vista de un lego en la materia, cabe preguntarse en qué consisten las particularidades que dan cuerpo y sustancia a ese 0,1% según esos mismos estudios científicos. En otras palabras, que ante ese eventual 0,1%, si es que es tan insignificante como pareciera que lo es a primera vista. Vamos a analizar esto con más detalle. Sin embargo, antes de proseguir con mi argumentación, quisiera aclarar una vez más que no estoy intentando hacer proselitismo, y que la forma de acometer este tema y las posturas que sostengo no importan racismo ni xenofobia contra ningún pueblo en particular. Pero sí de decir que soy de la idea de que existen las razas humanas. Y que lógicamente las hay unas superiores e inferiores en atención a determinado aspecto que se quiera considerar. Así y a grosso modo, podemos decir que por ejemplo, las personas de raza negra gozan de una superioridad en muchos deportes de rapidez y resistencia física. Esto es algo innegable y hasta ha sido reconocido por moros y cristianos. Es decir, que afirmar que los negros son superiores en atletismo a los blancos no es ningún despropósito y por el contrario, responde 100% a la realidad. El problema surge si se dice lo mismo pero desde la otra vereda. Así por ejemplo, si se afirmara con toda razón y fundamento que los blancos son superiores intelectualmente a los negros, pues ahí de inmediato se tacharía de racista a quien dijera tal cosa. Pero la verdad es que el conflicto se suscita por razones históricas y por los problemas que en su momento se generaron a partir de los abusos coloniales por parte de las grandes potencias europeas desde el siglo XVI, y de Estados Unidos en tiempos más recientes. Es decir, que hay ciertas cosas que aunque del todo lógicas y ciertas no se pueden decir porque no son bien vistas o no encajan con lo que hoy por hoy se denomina lo políticamente correcto.
La negación de mejores aptitudes de unas razas con respecto a otras en determinados aspectos, o incluso la negación misma de la existencia de razas, claramente se debe al hecho de que se ha entendido que reconocer abiertamente esas diferencias cualitativas suponen el germen del racismo y de la opresión de unas razas por otras. Pero esto no tiene por qué ser así, y es el esfuerzo que hago por intentar diferenciar unas cosas de otras, sin que esto sea lesivo a ninguna persona o grupo de personas. Como última acotación quisiera aclarar que si bien al día de hoy casi no existen razas puras, es evidente que cuando hablo de tal cosa me refiero a la incidencia dominante de una en particular. Luego de este largo paréntesis, retomo el tema de los vascos. Las razones que voy a exponer para intentar justificar la existencia y superioridad de la raza vasca podrán parecer un poco simplistas o incluso infantiles para algunos, pero no pueden ser sino los aspectos que han de considerarse en este tema. Y es evidente que los que han de ser tenidos en cuenta son el físico e intelectual. El aspecto moral ciertamente es uno de primerísima importancia en cuanto a la valía de determinado individuo, pero entiendo eso no responde a una clave genética y sí al deseo personal, estatura espiritual y circunstancias de vida de cada persona. Así las cosas, veamos a grosso modo el elemento histórico, que en lo personal entiendo como una expresión del aspecto físico, a lo menos en la antigüedad. Como es bien sabido y a partir de lo dicho, los vascos lograron preservar su lengua pese al influjo de muchos pueblos con los que debieron tener contacto. Entre ellos íberos, celtas, romanos, godos y árabes. Esto ya nos habla de un poderío bélico en defensa de sus libertades e identidad como pueblo que ha de tenerse en consideración. Y más si tenemos en vista que el pueblo vasco no destacó por un desarrollo cultural muy avanzado que le hubiera permitido realizar una hazaña de esa envergadura, apelando a una tecnología y organización militar de punta atendida a la época específica que se tratara. Ahora bien, es claro que sí sufrieron sumisiones a manos de los romanos, godos e incluso árabes, aunque en estos dos últimos casos fueron más circunstanciales, parciales e inestables. Sin embargo, la existencia de los fueros vascos, igualmente antiquísimos, nos habla de que en cualquier caso para todo pueblo foráneo siempre fueron un hueso duro de roer. Esto se ve refrendado por el hecho de que en efecto los romanos apreciaron las habilidades en combate de los vascones, y de lo cual da cuenta su destacada participación en las legiones e incluso de haber integrado la guardia personal del emperador Augusto. Ahora, bien es cierto que no hay una constancia histórica de una oposición particularmente feroz de los vascos al dominio romano, si lo comparamos con las duras resistencias de astures y cántabros en su momento, y que pudiera haber existido una especie de oportunismo colaboracionista de los vascos como explicación al resguardo de su identidad como pueblo. Esto es sin duda un punto que debe ser considerado en la supervivencia de su idioma e identidad como tal. Como sea, de todas formas es menester decir que ni el idioma astur ni el cántabro perviven hasta hoy, y que en cualquier caso, sus vestigios nos hablan de influencias romanas y célticas, y no de un idioma absolutamente independiente y autónomo como sí lo es el euskera. Luego retomaré este punto de la cuestión, ya que ahora pasaré revista al que pudiera considerarse más bien el de tipo intelectual. Como latinoamericano que soy, y no de ascendencia vasca, creo puedo dar fe más objetiva y detallada de ciertas circunstancias que dan cuenta de un aspecto intelectual comparativo de los vascos en el contexto de la conquista de América por parte del Reino de España. Y es tan simple como la proporción no solo de vascos en las esferas dirigenciales de la colonia, sino que derechamente de personajes destacados en dicha conquista y posterior colonización. Los ejemplos son muchos y muy variados. En el caso de Chile, esto es muy evidente, así que pasaré revista a algunos. En lo que refiere a la conquista, mencionar a los militares y burócratas Pedro de Gamboa, Rodrigo de Araya, Francisco de Aguirre o al primer literato destacado en suelo chileno, don Alonso de Ercilla y Zúñiga. En la colonia, solo por nombrar a algunos, los gobernadores García Hurtado de Mendoza, Martín Ruiz de Gamboa de Berriz, Pedro de Vizcarra, Martín García Óñez de Loyola, Francisco de Álava, Martín de Mújica y Buitrón, Francisco López de Zúñiga, Marcos José de Garrosena y de Artola, Juan Andrés de Ustariz de Bertizberea, Bruno de Zabala y Gortaza. Bueno, en realidad podría seguir un buen rato. Luego, y ya en el período de la independencia, podemos contar a personajes tan notables como Mateo de Toro Zambrano y Ureta, presidente de la primera Junta de Gobierno, o Manuel Rodríguez Cerdoiza, héroe y caudillo de la independencia.
Y finalmente, en el período de la República, en las listas de presidentes tenemos a José Joaquín Pérez Mascayano, Federico Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto Garmendia, José Manuel Balmaceda, Federico Errázuriz Echaurren, Germán Riesco Errázuriz, Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuentes Andonaegui, Emiliano Figueroa Larraín, Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende. Y más recientemente el tristemente célebre Augusto Pinochet Ugarte. Incluso los últimos presidentes chilenos, Michelle Bachelet Jería y Sebastián Piñera Echenique cuentan con una herencia vasca. También existen otro tipo de quehaceres donde la sangre vasca ha tenido una participación muy destacada, como lo es el literario. Sin ir más lejos, los 2 premios Nobel de Chile, como lo son Lucila Godoy Alcayaga y Neftalí Reyes Basoalto, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, dan cuenta de ello. Asimismo está el caso del pintor chileno más destacado del siglo, el mundialmente conocido Roberto Mata Echaurren o el famoso pianista Claudio Arrau. Lo interesante de esto es no solo la gran cantidad de vascos destacados, sino que también el hecho claro de que la proporción de vascos en la colonización de Chile versus las otras zonas de España es muy inferior a otras sí bastante mayores, como lo fueron Castilla, Extremadura o Andalucía. Asimismo, esta distinción a todo nivel se ha materializado en un contexto de una presencia nada de despreciable de otros pueblos europeos, principalmente franceses no vascos. A todo esto hay que agregar multitud de políticos, magistrados, hombres de negocios y en general que gran parte de las familias más pudientes e influyentes de Chile son de ascendencia vasca, y todo en aquel contexto minoritario, lo cual da cuenta clara de lo que intento ilustrar con estas enumeraciones. Ahora, si alejamos un poco la vista y pasamos revista a la situación de América Latina, esta influencia es igualmente notoria. Un botón no menor son los casos del gran prócer Simón Bolívar, José Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Pancho Villa, o el mismísimo Che Guevara. Ejemplos hay muchos y creo que muchos de ustedes habrán de conocer bastantes más. En fin, he de decir que a mi entender es evidente que esto no puede ser casual. Me parece bien claro, en cambio, que su destacada presencia en las más diferentes áreas del quehacer político, artístico, social y económico de la América Latina da cuenta de unas capacidades superlativas, que los distinguen de entre los demás pueblos presentes en este lado del Atlántico. Y esto porque es evidente que no han sido puestos donde están por una dedocracia y que sí se han ganado un lugar por sus propios méritos y capacidades, en este caso de tipo intelectual.